Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos y bueno, hoy vamos a terminar el capítulo número 7. Vamos a hacer del versículo número 20 al versículo número 28. En esta ocasión he decidido para este sermón, esta exposición, poner como título Jesucristo, fiador de un mejor pacto. Jesucristo, fiador de un mejor pacto. Dentro de un ratito vamos a explicar un poquitito lo que significa esas palabras, pero antes de empezar a explicar lo que tenía preparado para el día de hoy, voy a explicar un poquito lo que veníamos hablando atrás. No sé si se acuerdan ustedes en el capítulo 7 que venimos considerando. Antes de esto, veníamos viendo que ese sacerdocio antiguo no había servido para nada, o sea, no tenía ningún poder ese sacerdocio, no porque la ley no fuera buena y perfecta, sino porque los sacrificios expiatorios que se hacían no podían quitar por completo, no podían limpiar la conciencia, aunque Dios pasaba por alto momentáneo esos pecados. Por eso que en el día de hoy vamos a ver que Jesucristo es fiador, y vamos a ver que es fiador, y también vamos a ver de un mejor pacto, que la palabra no sería pacto ahí, la palabra sería testamento, y eso va a aclarar mucho en el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver que eran vanos o fútiles esos sacrificios, no porque más decir, Dios no los haya puesto o mandado, sino que eran ineficaces, porque esos sacrificios no eran expiatorios, incluso porque no eran eficaces porque el hombre había pecado. Pero no solo eso, amados, es que detrás, y en el día de hoy también pasa lo mismo, detrás de esto veíamos que no había un corazón para el Señor. Se había transformado a veces en un ritualismo, incluso los mismos sacerdotes, los levitas, el pueblo, todo era, vamos a hacer un sacrificio. Entonces vemos también eso que era inútil, ¿sí? En el día de hoy, pero ¿cómo es? No, que en el día de hoy, bueno, vemos el sacrificio, pero por corazones regenerados, ¿sí? Que se hacen. También estos sacrificios nunca, vamos a ver más adelante, quitaban la culpa o la conciencia que ellos tenían de la culpabilidad del pecado o de la condenación. Estas personas, en el día de hoy también incluso hay personas que no tienen paz, no tienen descanso tras su mente, porque no han hallado eso en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Entonces todo esto vemos, vamos a decir que eran ineficaces, por eso que era necesario que viniera un mejor pacto. Un mejor pacto eso, ¿sí? ¿Se escucha igual a pesar de lejos? Entonces vamos a ver que todo esto era ineficaz, pero no porque no vamos a decir, en el sentido no lo hubiera mandado Dios, Dios lo mandó por un tiempo, pero vamos a ver que Dios ya estaba anunciando la venida de un mejor pacto, ¿sí? Y por un juramento. Así que vemos un poco eso de que esto que se hacía, aunque a pesar Dios había mandado en su gracia en esa época, pasar por alto, en su gracia vamos a decir, porque ellos eran salvos por medio de la fe en sus sacrificios, pero no que lo salvaba eso, sino que tipificaba la venida del Señor Jesucristo. Pero en sí vemos que eran simplemente una sombra. Y lo vemos, ¿por qué podemos decir eso? Más o menos me da tiempo de hablar, podría hablar bastante de la monarquía y de la caída de los reyes, de todos los pecados. Si todo eso hubiera salvado a Israel, no hubiera andado como andaba, ¿sí? Entonces vemos que era ineficaz. Vamos a entonces, ¿por qué dije esto? Porque del versículo número 20 empezamos otra nueva sección, aunque está todo unido, pero dice así, el versículo 20. Y esto, por eso expliqué todo esto, ¿y esto por qué? Porque está unido, ¿sí? Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, se juró el Señor. Y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto que estamos viendo en el versículo 20? Y esto no fue hecho sin juramento. Bueno, ¿qué es esto? Lo que veníamos viendo, amado, este sacerdocio de Melquisedec que se anunciaba en el Salmo 110, porque aquí lo vuelvo a repetir, creo que lo vuelvo a repetir
como tercera vez o cuarta vez, no me acuerdo, que lo vuelvo a repetir, el Salmo 110, versículo número 4. Estoy en el versículo 20 ahora. Dice, y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué cosa? De que iba a quedar, versículo 18, vaya un poquito 18, 17, de ahí en adelante. ¿Qué era lo que hizo? Bueno, vuelve a nombrar el Salmo número 110, versículo 4. Dice, versículo 18, que me estoy yendo un poquito para atrás para que puedan entender. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues de nada profesionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y ahí está, ¿ves? Y esto no fue sin juramento, ¿qué cosa? Que iba a venir, ¿quién? Un nuevo sacerdote mejor. Y esto no fue sin juramento, se está diciendo, él se está limitando a volver a repetir el Salmo número 110, versículo 4. ¿Cómo es esto? Bueno, iba a venir, o sea, el Señor había instituido el sacerdocio del Señor Jesucristo. Escuchen, para esto me voy a apropiar un poco de nuestra confesión, de las doctrinas que abrazamos y creemos nosotros, del sacerdocio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Fíjese, capítulo número 8, confesión, o sea, nuestras doctrinas que creemos, de Cristo el mediador. El punto número 1, escuche, dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su unigénito Hijo, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Ustedes ven, si ven la parte de la confesión, en el punto número 3 abajo, ¿qué tiene? Salmo número 110, versículo número 4. Y al lado, ¿qué tiene? Hebreos. Muy bien, Hebreos capítulo, es lo que estamos considerando. O sea, vemos que nuestros hermanos o la iglesia histórica ya creía estas doctrinas, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Dirá esto. Amados, vivimos en una época donde no solo algunas iglesias se creen judíos o judaizantes, canta y danza, traigo esto, traigo aquello. Se están mezclando y volviendo y de alguna forma, aunque ustedes no lo crean, están mezclando una cosa vieja con lo nuevo. Y eso es malo, amado, porque es negar. El Padre dijo, esto ha quedado. ¿Por qué están mezclándose estas cosas? Entonces, escuchen, voy a tocar solamente por arriba parte de lo que creemos como las doctrinas de Cristo el Mediador, capítulo número 8. Solamente por arriba, porque esto no tiene que ver nada que ver con la exposición del texto, pero sí yo lo añadí para enriquecer un poco más la explicación que quiero dar. Pero nuestra confesión dice, agradó a Dios en su propósito eterno. ¿Qué hablamos acá entonces? Vamos a decir, de esta institución del sacerdocio de Cristo. Aunque Jesucristo, de alguna forma, vamos a decir, no fue un plan de último momento, sino que en un propósito eterno ya le agradó a Dios. Ya lo sabemos nosotros, eso lo hemos estudiado muchas veces. ¿Qué cosa? Escoger y ordenar al Señor Jesús. Si el Señor había escogido y ordenado antes de la fundación del mundo, en un pacto, vamos a decir, en un tiempo atemporal, bueno, cuando fueron instituidos, acuérdense, el libro de Hebreo, no se vaya, a estos sacerdotes, levitas, que ellos no se querían salir, lo que está diciendo, ya Dios había ordenado a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, antes que Adán y Eva cayeran, antes que ustedes nacieran, antes que hubiera principio, acá ya estaba ordenado. ¿Pero para qué? Conforme a un pacto, dice, y este pacto era ¿qué? Entre ambos. ¿Para qué? Escuche, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre. El mediador, como profeta, vino y trajo un mensaje a la humanidad para que se reconciliara, y como sacerdote intercede por nosotros. Pero todo, amado, esto sucede antes de la fundación del mundo. Estos oficios que él tenía como profeta, trayendo el mensaje, sacerdote que oficia por nosotros, intercede por nosotros, y rey que gobierna nuestras vidas, para que sea nuestro cabeza, redentor. Porque ahora, escuchen bien lo que voy a decir, cuando voy a hablar de un fiador, no estamos hablando, escuchen bien porque esto es importante. Pensamos, Jesucristo, sí, Dios, sí, es verdad, Dios, pero el que está haciendo como sacerdote, amado, es un hombre. Él es el nuevo Adán.
Él es el cabeza federal de una nueva, pero este es un hombre. O sea, Dios, hombre, ustedes entienden, ¿no? Esto es algo maravilloso saber que también, porque un hombre fue el que pegó y un hombre tenía que ser el que encarnó. Y él es como hombre y Dios está sentado. Porque como hablamos en la Biblia, porque acá vamos a ver que el escritor se refiere al Señor como Jesús. Y eso es un Salvador. Cuando habla de Jesús, ¿qué se está refiriendo? A su humanidad. Entonces él está como humano, oficializando esto, o sea, sabemos que como Dios, pero como humano, ¿sí? Es así, cuando habla del Hijo, habla de la eternidad, cuando habla de Jesucristo, habla de su humanidad y su divinidad, pero cuando habla de Jesús, habla de su humanidad. Entonces es algo hermoso saber que tenemos un representante, un hombre, porque ya fue un hombre el que hizo esto, que violó el pacto, pero él como hombre, o sea, y sabemos que Dios, porque el Hijo de Dios está sentado, pero tenemos un cabeza federal, y él es el que nos está representando a nosotros, es el juez, ¿sí? Que nos va a juzgar. Imagínense que todos van a ser condenados, amados, en ese día, y usted tiene el juez, el que va a salir no solo el abogado, tiene el juez, tiene el padre mismo. El que va a condenarse a usted y usted ha confiado en él. Tiene garantizado la paga de sus pecados. Esto tiene que traer tranquilidad a nosotros. ¿Por qué volver un cante y danza a esas cosas que ven ahora, al pacto? ¿Para qué? No importa lo que crea el mundo, no importa lo que crea, no importa lo que Dios dice. Este es mi Hijo amado, en Él confiar, en Él he hecho la purificación del pecado, en Él he calmado mi ira, en Él pueden ser justificados, en Él pueden ser santificados. Confiar en Él, eso trae descanso a nuestras mentes. Y es verdad que debemos congregarnos, estar en una iglesia, pero confiamos en Jesucristo. Y si confiamos en Jesucristo, entonces vamos a estar en la iglesia, vamos a estar con los hermanos, pero con tranquilidad. No con una presión que tengo que hacer esto, aquello, y porque si no me... No, es una tranquilidad y eso me trae paz y todos trabajamos en armonía. ¿Se puede entender? Entonces dice, a Él desde la eternidad, no fue el último momento, desde la eternidad ya lo escogió, dice la confesión, y a un pueblo para que fuera su simiente, para que en su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Creo que está nombrando a Romanos, la cadena de Romanos 8, 29, o sea, de la predestinación. Entonces vemos que de Jesucristo el mediador podemos ver, ¿por qué está explicando esto? Bueno, volvamos a pongamos nuestras vistas de nuevo en el libro de Hebreos. Hay un sacerdocio levítico, personas que están diciendo, bueno, hay que volver a este sistema de sacrificio. Y entonces me fui para que puedan ver que el Señor, el Padre, cuando hizo esta institución, o sea, la diferencia, podríamos decir, entre, así se puede entender, la diferencia entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio que se dice que fue instituido, el sacerdocio de Jesucristo, es verdad, en Éxodo 28.1 nos habla que fue constituido Aarón o todas las ropas que tenían que hacer o los sacrificios por un mandato específico, ¿sí? Pero vemos que el Señor Jesucristo en el Salmo número 110, versículo 4, fue instituido el sacerdocio de Jesucristo, pero por un juramento, y ese juramento juró y no se arrepentirá, amado, o sea que es un juramento eterno. En cambio estas personas morían y morían, se hacían sacrificios que de nada quitaba el pecado, pero este es un sacrificio hecho una vez y para siempre y con un juramento eterno, amado. Es algo hermoso poder saber estas doctrinas, poder entender que tenemos a Jesucristo que ha hecho un sacrificio, un solo sacrificio, ha quitado todo, no tenemos que volver a las cosas de antes. Entonces, esto es lo que vamos a considerar ahora dentro de un ratito un poquito de esto. No sé si se pueden entender las bases que quise mostrar. Lo repito de nuevo, la diferencia entre el antiguo sacerdocio y el sacerdocio de Cristo, bueno, es que, pero ¿acaso, dirían ellos, Dios no lo mandó? Claro que lo mandó, amado. Pero no lo había jurado como juró, con un juramento y no se arrepentirá. Entonces dice, si ustedes yo no voy a Éxodo capítulo 28, versículo 1, creo que en Éxodo 29, 9 también, donde vemos que fue instituido este sacerdocio levítico, las vestidoras, la ceremonia, todo lo que tenían que hacer, la consagración que tenían que hacer ellos para llevar a cabo esta labor. Claro que Dios mandó esto, ¿sí? Pero también anunciaba que iba a venir un sacerdocio
eterno, ¿sí? Porque esto era momentáneamente, ¿sí? Y lo que está haciendo el escritor, de alguna forma para que puedan entender, contrastar el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio pasajero, podríamos decir, y con un sacerdocio eterno que va a ser. Entonces lo que está hablando un poquito de eso en el versículo 20 al 22, versículo 20 al 22, habla que este sacerdocio, fíjense el versículo 20 cómo empieza. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Qué esto no fue hecho sin juramento? Bueno, el sacerdocio del Señor Jesucristo. Dijo, yo juré que Él va a ser el sacerdocio. Y no solamente el rey, sino el sacerdote. Y no por un momento, porque los otros mueren, vamos a ver más adelante, hay que volver a poner. Y imagínense, incluso cuando Aarón y Moisés mueren en una parte, el Señor los lleva, los desnuda, sacan, lo querían que viera el Señor en una parte, cómo sacaban las vestiduras, se pasaban a eso, a otros, porque era de alguna forma por herencia, se iban pasando. Cuando Moisés tampoco entra, ¿por qué harías esas cosas el Señor? Porque de alguna forma nos quería mostrar o ilustrar el Señor tan lindo, el Señor quería mostrar que, mire, Moisés, aunque es un siervo fiel, no va a entrar, como la ley. Aarón tampoco, fíjese, mueren, se sacan las vestiduras, pero mi hijo amado, que ellos son un tipo, sí, ellos le mostraron la ley, como dice Gálatas en el capítulo 3, nuestro ayo para conducirnos a Cristo, el sacerdocio, tipificando a alguien que iba a venir, prefigurando la sustancia que sería en Cristo. ¿Por qué volver a lo viejo? No tiene sentido, ¿no? O sea, lo vuelvo a decir otra vez, si usted tiene, no quiero decir esas cosas de Windows, pero esas, ¿se puede decir? No, eso. ¿Cómo se diría eso? Dice, sí, algo moderno por algo antiguo. Un teléfono. Sí, un teléfono, antiguo. Para no decir algo de la computadora, un diseño nuevo, la número 11, como decir. ¿Y para qué volver a la 8, un diseño de 90 y pico? ¿Para qué si tiene la nueva y mejor? ¿Sí? Y vamos a decir que fuera duradera y eterna, porque esta caduca, entra virus. Esto es perfecto, no se rompe nunca. ¿Por qué volver a algo viejo que hay que estar, no salva, no te lleva a ningún lado? Y si te lleva a lo nuevo. Dice Aquiles, yo soy un prototipo, nada más de eso. No tiene, no sé cómo puedo explicarle, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. La gente se aferra a esas cosas por los padres, por las tradiciones, que yo nací acá, y bueno, por la historia de la iglesia, la persecución, la otra vez vimos la película de Pablo, todo lo que pasa. Las persecuciones, pagar un sufrimiento, algunos la vida, es más fácil que allá, calentito, yo zona de comodidad, entonces entiendo un poco, me gusta el psicoanálisis, pero hay una parte que se llama zona de comodidad, no quieren salir de ahí porque salir allá es pagar precio por mi fe. Entonces, pero tenemos que hacer lo que hizo el Señor. Si hablamos de comodidad, amado, Cristo estaba muy cómodo. Estaba muy cómodo, le puedo asegurar, porque venía casi sin problemas con nosotros. Pero no mostró el ejemplo de sufrimiento, de obedecer a su padre. Eso tenemos que hacer, amado, dejar esas cosas viejas. ¿Para qué? Dios juró. Imagínense que Dios jura. Usted no ha confiado alguna vez en una palabra, una persona, y por ahí, por más fiel que sea, le falló. Pero Dios juró. Y no se va a arrepentir. Que Él es el verdadero sacerdote. ¿Para qué confiar en un curita de un pueblo? De la misa, eso que levanta, ¿no? ¿Para qué? Si repetir vez tras vez, como vamos a ver, no tiene ningún sentido. No hay repetir más. Bueno, a ver si... Escuchen. Más adelante, vamos a ver en el capítulo número 10, que no sirve de nada confiar en esos curas, en esos sacerdotes, porque esas misas que se repiten no quitan el pecado del mundo. Lo único que puede quitar el pecado del mundo es el Señor Jesucristo. Acá no le quita el pecado. Es más, escuchen, los sacerdotes de la antigüedad, ¿por qué se llaman sacerdotes los curas de los pueblos? Porque dicen que habían sacerdotes, amados, pero no. Estos sacerdotes habían sido oficializados por el Señor Jesucristo, llevaban un ritual diferente, y además, por más que se pudiera parecer un cura de un pueblo, nunca podría quitarle los pecados, porque no quitaba los pecados, solamente Jesucristo, y es un sacrificio una vez y para siempre. Si usted está interesado, le invito a que vea el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, va a ver que eso no quitaba nada, ningún pecado de esos curas o los sacerdotes de antes, sino Cristo. ¿Sí? Así que, dicho esto y aclarado esto, amado, vamos a proseguir. Espero que le haya quedado claro el versículo número 21 y 22. Dios juró, se lo voy a parafrasear, Dios juró que solamente Cristo sería solamente el sacerdote para siempre, en el versículo 20. ¿Sí? Pero esto, lo estoy explicando de una forma sencilla, pero esto nunca, este juramento lo hizo con los demás sacerdotes.
solamente con Cristo lo hizo, ¿sí? Solamente el Señor Jesucristo, escuche, juró y Él nunca se arrepintió o se va a arrepentir, porque ese llamamiento son irrevocables. Dios juró y dijo, Él es sacerdote. Bueno, era no sacerdote como los demás, no, amado, ese sacerdote para siempre. O sea, ¿por qué sería esto? Dígame. Vamos a ver más adelante que estos otros sacerdotes que pasaban, como Aarón y sus hijos, morían, 25 o 50 años, oficializaban. Después ya se sacaba, moría, seguía otro sucesivo. Es más, el pecado. Pero vamos a ver que Jesucristo nos conviene un mejor sacerdocio eterno, porque incluso ni mancha tiene. Vamos a ver en un ratito que estos sacerdotes incluso tenían manchas, pecados. ¿Sí? Entonces el versículo 20 nos dice un poco de eso, que Él será eternamente, será sacerdote, ¿sí? Y según esto, según el orden o el rango de Melquisedec, que ya lo vimos en los estudios anteriores. Ahora, gracias a este juramento que Dios dice, porque Dios juró y en Él podemos confiar, que es por medio de Jesucristo que podemos hallar paz o tener reconciliación por medio de Jesucristo a esa morada eterna. Eso es lo que nos garantiza vamos a decir, este nuevo pacto, o mejor pacto, que en el capítulo 8 lo vamos a explicar con más profundidad. Acá no me voy a adentrar mucho, pero solamente Jesucristo garantiza este cumplimiento, vamos a decir en un ratito, que es fiador de un mejor pacto, de un mejor testamento, ¿sí? Y dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Escuche, si no pueden entender casi nada del sermón, me gustaría que entiendan estas dos palabras que voy a explicar. La palabra fiador, ¿sí? Vamos a explicar. Si quieren estar anotando, está bien. Yo voy a aclarar algo de anterior, no tiene nada que ver con lo que están anotando. Cuando Él juró, escuchen, no juró porque su palabra no tenga, valor o credibilidad. Claro, no tuviera valor, credibilidad o no sea confiable. Acuérdense que en Hebreo capítulo 6, versículo 17, antes, cuando Él jura, cuando vio a Abraham que había hecho lo que tenía hecho con su hijo, Él juró, pero juró, a ver si lo puedo encontrar, en el capítulo 6, versículo 17, dice, a ver, dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos, Hebreos 6:17, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Pero para qué es esto que interpuso juramento? Para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible, escuche, que Dios mientras tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para hacernos la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, ¿para qué juró? No que juró, pero bueno, voy a jurar porque yo cuando dice yo juro, como hacían, perdón, voy a hacer algo, pero antes decía, yo no lo quiero hacer porque es como una señal de la cruz. Que hacían así, y yo lo juro, por mi mamita, lo juro. Entonces, bueno, te voy a creer, pero no, Dios no necesita jurar para que usted le crea. Es lo que el texto nos aclara, porque acá vuelvo a hablar que juró, que sería sacerdote, la otra vez también que juró. De alguna forma es un lenguaje antropocéntrico, o sea, un lenguaje humano, para que, fíjese, porque yo no estoy inventando, dice, para que tengamos, dice, por dos cosas. ¿Por qué juró? Dice el versículo 6:18 de Hebreo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces sabemos que Dios no miente, es verdad. Entonces, ¿pero para qué es? Para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo, que hemos acudido para hacernos la esperanza. Amado, ¿cuánto ustedes habéis confiado en una persona a veces y no fue a un lugar o le falló o lo que sea? Pero Dios no es así. Dios prometió que iba a venir, vino, y todas las promesas que vemos y que se cumplen en el Señor Jesucristo. Él es el amén. Entonces, ¿pero para qué es este juramento? Es para nosotros, no para decir, sí, mi palabra tiene validez porque yo juro. No, es para que tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para decirlo de esta esperanza que Él nos ha dado. ¿Sí? Entonces es un firme ancla que tenemos. ¿Cuál es usted? ¿Usted no entiende algo que hace? Usted juró. Usted prometió. Es consuelo. Aunque no entendamos la situación, no sé para usted, pero mire, hay consuelo. Usted juró, usted prometió. No hay nada que decir por más que yo no entienda. Usted juró. Entonces tenemos una ancla segura que penetra detrás de ese velo.
porque esa carne fue rasgada, vamos a ver más adelante, que es Cristo, y nos dio acceso al Padre. Entonces, ahora volvamos al texto. Dice que juró, pero también no juró por Él, sino juró para que nosotros tengamos un consuelo de que Él es el sumo sacerdote. Y Él no miente. Entonces su palabra es veraz. Entonces juró y Él es inmutable. Él, uno de sus atributos es que es inmutable y no cambia. ¿Sí? Su juramento es eterno. No, la persona, sí, juré, y no, pero no me arrepentí. Obvio eso que sacan un decreto o no sé qué en el Estado y por ahí lo cambia a otro que viene. Dice, bueno, yo entré, pero en la presidencia ahora cambiamos. No, Dios juró y va a ser así. Es eterno, para que puedan entender. Es como que usted tenga, acá en Argentina, que están haciendo eso de los votos, tenga un presidente eterno, pero que sea así. Usted no lo va a querer cambiar. Si siempre por el pueblo intercede, todas las cosas del pueblo. ¿Por qué vota el pueblo? ¿Por qué vota? Porque siempre está, ninguno sirve, perdón que lo diga, ¿no? Bueno, los sacerdotes tampoco, aunque Dios lo había puesto, no servían. O sea, en el sentido, ¿por qué? Porque tenían falencias, pecados, y que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, eran temporales. Esa es la diferencia entre esos sacerdotes, aunque Dios lo puso temporales, con un sacerdocio que era eterno. Escuche, ahora sí, yo vi que te estaban apuntando ustedes, hay dos palabritas que quería aclarar si no van a entender. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor pacto. Escuche, la palabra, esto es un poquito difícil de entender, pero me gustaría que puedan entender esta palabra fiador. O sea, la palabra fiador es una persona que garantiza. ¿Por qué no puso mediador y puso fiador? ¿Sí? Porque no está hablando de aquel que intercede. ¿Qué es fiador? Es aquel que garantiza. ¿A usted le ha salido alguien de garante? Yo si le he salido tengo que pagar la deuda de la persona. Bastante dinero. Bueno, ese que garantiza el cumplimiento, ¿sí? De lo que ha prometido. Eso es lo que es. Es alguien que tiene con qué pagar eso. Bueno, él es el que garantiza que se va a cumplir ese acuerdo que estuvimos nosotros viendo en nuestra doctrina recién, del cumplimiento entre el Padre y el Hijo. Él es, escuche, ¿por qué fiador, amado? Porque Él es que ha saldado su cuenta. Usted nunca, cuando va a sacar un crédito, alguien dice que ¿quién te garantiza? Bueno, Él. Y Él tiene que respaldar y tiene que tener. Bueno, ¿por qué quiero que entiendan esta palabra de fiador? Porque es aquel que ha saldado su cuenta, su pecado. ¿Se puede entender? Entonces, tienen que entender esto porque no está hablando de mediador. No es el mediador. Un mediador, amado, escuche, aunque no es el caso, pero quiero que entiendan esto. Jesucristo es el nuevo cabeza federal, vamos a decir, de la raza o de aquellos que ejercen fe en Él, ¿sí? Pero escuche, no habla de mediador. Un mediador, ¿nunca vieron esas películas que sale uno y está siendo mediador entre una persona o un delincuente y el policía? Y él pero no tiene ni nada de interés ahí. Entonces él media, dice, bueno, él quiero que me traigan un helicóptero acá, si no dejo los rehenes acá. Bueno, él va y él está diciendo que no, que deje de salir uno. No, pero quiero esto. Bueno, y va y media. O sea, por supuesto Jesucristo no está haciendo, incluso como mediador tampoco hace eso con nosotros. Pero es un ejemplo, no está hablando de un mediador, aunque él también es un mediador, creo que dice 1 Timoteo 2.5, es un mediador, claro que él es un mediador de parte de Dios viene, como el apóstol, viene a traer un mensaje, pero ¿qué mediador puede hacer entre nosotros? Nuestros pecados nada más, viene a llevarle, a decirle, intercede por nosotros en el sentido como pecador, nada más, porque ¿qué exigencia le podemos decir? Sí, yo quiero que usted me haga, bueno, excepto estas iglesias falsas, pero porque eso es lo que quieren que puedan entender, la otra palabra me va a llevar a que podamos mirar. No hay, o sea, lo único que intercede por nosotros pedimos por favor, interceda a usted que tiene poder. ¿Ve cuando usted tiene alguien de poder? Le llama al jefe, alguien dice, bueno, y alguien que tiene, o un empresario, y él va, ¿cómo anda? Y él se puede parar. Y no es que usted no, es que tiene una autoridad, tiene un peso, ¿se puede llegar a entender?
Entonces él puede mediar porque él tiene, es el hijo, es el único. Usted cuando quiere entrar en un lugar no puede entrar porque así tuviera la accesibilidad. Es como que nunca conoce esa historia del presidente que tenía el hijo y que solo quería ir y no pudo entrar y pudo entrar por el hijo. Solamente es por medio de él. Pero no estamos hablando de mediador. Acá estamos hablando de fiador, alguien que garantiza. Dice, usted en ese día va a decir, yo pagué. ¿Cómo que está pagado? Todo está saldado. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando debía algo y no lo puede pagar, y está desesperado y no sabe, se va a la calle, no tiene con qué, y dice, ¿cómo arreglo esto? Porque yo me metí en esta, y ahora ¿cómo hago? Tiene que suceder algo, es demasiada la cuenta. Y alguien dice, está pagado. Usted no lo va a ver siempre igual, esa persona paga, no solo eso, es más, entrega su vida por nosotros. Entonces, la palabra fiador es alguien que ha garantizado, o sea, ha pagado nuestra cuenta, nuestros pecados. Esto tiene que llevarnos, amados, a mostrarnos quién es Cristo, o Señor Jesucristo. Él es el que ha pagado nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras miserias. Por eso hay una como visión errada de quién es Jesucristo. Yo más adelante voy a ver si podemos entender esto, voy a hablar un poco de este nuevo pacto, o de nuestra nueva alianza, como quieran decirle. Pero es el único que vos te decir que no es que hace posible la salvación como dice el arminiano. No, Él pagó para todo aquel que creyó, y es una salvación eterna, que vamos a ver más adelante. No que, sí, la perdí. No, que si no vas para allá. No, que si hago esto. Si no venís acá a la iglesia y no haces esto, si venís porque vos de verdad naciste de nuevo y querés estar, nadie te tiene que estar obligando a hacer cosas. Pero vamos a ver que es fiador de un mejor pacto y no es una congregación mixta como creen los hermanos presbiterianos. Es una congregación donde todos han nacido de nuevo. Cada uno que están ahí, ¿sí? Porque él es nuestro cabeza federal de todo lo que han querido. Escuche. Voy a hablar un poco, en esta ocasión me tomé unos apuntes viejos que tenía una Biblia mía anotado hace mucho, para hablar qué es estos pactos. Escuchen, y acá está la otra palabrita. Fiador, dice el versículo 22, por tanto Jesús es hecho fiador de ¿qué? De un mejor pacto. Bueno, en nuestras Biblia aparece así, fiador de un mejor pacto. Acá tengo otra que dice, versículo número 22, dice... Está tan chiquito esta letra, este juramento Dios puede garantizar felizmente el cumplimiento de nuevo y mejor pacto. También, bueno, en esta también aparece mejor pacto. Pero escuchen, en el capítulo número 8, el escritor va a desarrollar más este tema del pacto, del mejor pacto. Pero voy a aclarar algo, amados. Cuando aparece un mejor pacto, escuchen, cuando hablamos de la palabra pacto, generalmente, y acá tengo que hacer unas palabras técnicas, ¿sí? La palabra pacto, generalmente la que se conoce por pacto, es dianteque, ¿sí? Pero acá no es la palabra dianteque, D-I-A-T-H-E-K-E. No es dianteque acá, mejor pacto. Esta palabra pacto no es dianteque. La palabra acá que se utiliza para pacto es sunteque. Es Sergio, U-N-T-E-H-E-K-E. K está así, miren. ¿Cuál es? La de kilo, sí. Sunteque es, no es dianteque. Pero, bueno, ahora van a entender. Porque si dice fiador del mejor pacto, es importante entenderlo. Creo que la va a ser la primera, y no sé si la única vez que lo voy a explicar. Así que harían bien en tratar de tener la diferencia. Entonces, mediador o fiador de un mejor pacto, no está hablando de pacto de coigualdad. ¿Sí? ¿Vio cuando usted hace un pacto matrimonial? Usted se llama, ¿qué se llama? Compromiso, pacto. Ambos juran ciertos deberes y ciertas responsabilidades, confesión 1689. Juran ser leales, comprometidos, cada uno en sus funciones. Si no pasa esto, ¿qué pasa? Rompe pacto. ¿Por qué? Porque ambas personas tienen derecho y cada uno dice, bueno, tienen obligaciones. No es que, me caso y ya está. No, hay obligaciones. En un trabajo. Esto es un teque, lo que estoy explicando, es un teque. No es, perdón, sí, es un teque, no es dianteque.
es un teque, ¿qué es? Es un acuerdo, por decir, entre un jefe y un empleado. Tenés que venir de lunes a viernes, no sé, de 8 a 12 y después sí, franco tal día, y si haces esto, tanto tu sueldo. Bueno, es un teque, pacto. Lo que sea, usted sabe a lo que me estoy refiriendo, es un pacto. Pero en el Nuevo Testamento no aparece la palabra sunteque, sino aparece la palabra dianteque. Esto nos va a aclarar bastante a nosotros porque por eso que hay esas mezclas de doctrinas, que a veces hay malinterpretaciones acá. La palabra acá no es, esta no es esta palabra de pacto, nunca se refiere, vamos a decir, a igualdad de condiciones. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios y el hombre es hombre, es una criatura. Entonces no puede ser mejor pacto sunteque, porque significaría que Dios dice, bueno, yo hago esto si vos haces esto. El hombre dice, bueno, pero si vos fallas en esto, entonces no está hablando de sunteque, un acuerdo de igualdad de condiciones, o sea, de cualquiera de las partes que pudiera alterar y se rompe ese acuerdo o ese pacto. La palabra es algo diferente, porque ya le expliqué, Dios es Dios y el hombre no tiene la igualdad o las condiciones para tratar con el Dios soberano. Entonces, ahora si tenemos en este pacto este pacto que aparece acá, que es un teque, la palabra, que vamos a decir testamento, para que puedan ver. La palabra es testamento, pacto. Y sería, Jesucristo es fiador de un mejor testamento, sería la traducción. Y ahí no encierra más, ¿no? Porque si habla de un testamento, alguien tiene que morir para que haya un testamento, ¿sí? Y aunque pase eso, usted tiene que cumplir ciertas condiciones para eso. Pero ahí nos vamos acercando un poquito más a lo que quería decir, porque esto es por libre gracia que Dios ofrece este testamento o este acuerdo, ¿sí? Entonces, ahora cuando hablamos de sunteque, no solamente ustedes se están perdiendo, sino yo también me estoy mezclando acá. Escuche, el hombre en este pacto, en este testamento, no puede nunca alterar, no puede cambiar nada en este nuevo pacto. Simplemente él acepta las condiciones que Dios dice. En este nuevo pacto, ¿sí? Solamente puede aceptar o rechazar. ¿A qué le hace acordar esto? Al Evangelio, amado, estamos hablando. Esto me da un mejor pacto, de un mejor testamento. Y esto no significa porque tiene libre albedrío, no es eso. Sino que el hombre tiene que aceptar las condiciones de este testamento que son impuestos por aquel persona que va a dejar ese testamento, que en este caso es Jesucristo. Ahora la tiene que aceptar. Escuche, pero se lo voy a traer así. Jesucristo es fiador de un mejor testamento. Cuando una persona está a morir, espero que no le pase eso, está por morir, un anciano, un joven, lo que sea, y él dice, bueno, llama a un escribano y yo voy a dejar el testamento, ¿sí? Y usted se sienta y dice, bueno, Pepito Pérez, para recibir, dice el abogado escribano, tendrá que cumplir esto y esto y esto. Si no le hace, y si lo hace, le quedará tanto y tanto. Acá, Juanita Pérez, esto y esto y esto le queda. A este y este, ¿sí? Pero hay condiciones. ¿Usted qué hace? No. Ah, bueno, simplemente, ¿qué hace? O lo acepta o lo rechaza, el testamento. No quiero, quédate, alguien muere y dice, bueno, yo te dejo por servirme, hasta un mayordomo, un empleado, le dice, te dejo esto. Y se muere, por servirme, por lo que te costó. Y usted dice, no, sí, por lo que sea, porque no le conviene, por su moralidad que le acusa, por lo que sea, o porque no lo quiere, que no le gusta, o se lo quiere dejar a otro. El asunto es que usted acepta o rechaza. Esa es la palabra acá, es testamento. Alguien deja un testamento. Pero no es la palabra acá de anteque, que usted tiene condiciones. Por eso Jesucristo es fiador de un mejor testamento, o sea, aunque decimos pacto a nosotros. Y esto es el Evangelio. Usted lo acepta o lo rechaza. ¿Por qué me tomé este tiempo
Amado, porque quería que usted lo entendiera en su mente. Pues usted está, pacto, sí, entonces pacto estamos que hacer. No tiene que hacer nada. Y todo lo que usted hace solamente porque Él le da, lo regenera, le da fe, le da vida, arrepentimiento para andar en esas condiciones. ¿Sí? Incluso cuando usted hace, lo maravilloso es que usted accede a esto antes de la fundación del mundo, ya había decretado que usted iba a acceder a eso. Pero no me quiero complicar porque una persona hablo de predestinación, elección soberana, pero es así. Ahora se puede entender, vamos a ver de nuevo si lo podemos leer. Por tanto, Jesús es fiador de un mejor testamento. ¿Sí? Aunque, ¿y por qué esto, amado? Porque escuche, a ver si lo puede entender. Confesión de nuevo. Estamos en el capítulo número 8. Escuche, agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesús su unigénito, escuche, conforme al pacto hecho entre ambos. Ahí sí. Ahí sí hay un pacto. ¿Por qué mira usted? Porque es entre el Padre y el Hijo. Exactamente. Igual a igual. Igual a igual. Dios Padre hace un acuerdo entre Dios e Hijo. Igualdad. Yo como padre te prometo este pueblo. Y él dice, Padre, yo acepto estas condiciones y voy a cumplirlas. Si tú lo cumples, entonces sí. Se puede entender, entre ellos sí hay ese pacto de gracia, como quiera decirlo, entre ellos sí. Y él viene y cumple. Y no es que nosotros, ¿sabe por qué le digo? Porque este hombre la tiene con las doctrinas de los arminianos. Porque usted no es que usted aceptó y por aceptar ahora tiene la salvación, no. Es porque él al cumplir y agradar al Padre, entre ellos ese acuerdo, usted tiene ese testamento, ¿sí? Él es el cabeza federal y Él nos da todo. Con su muerte nos entrega todo. Tenemos herencia en Él. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, anclada, segura, que podemos confiar. Dios no miente. Entonces se puede entender, mire, fiador, aprendimos hoy, que está pagada nuestra deuda, que lo sabíamos, y Él garantiza, y el Padre no miente, que todo aquel que confíe, por más lo que suceda, un verdadero hijo y una verdadera hija que ha confiado, su vida ha sido transformada, ha sido regenerada, de verdad tiene estas herencias, y no en un futuro, ya está gozando, ya está disfrutando, nosotros lo podemos ver. Usted, dígame, no es por lo hablar, yo soy una persona de bajos recursos, pero si usted ve a un rico, una persona que está en una buena posición, para no hacer señas de persona, y una persona indigente, ¿usted le es fácil diferenciar quién tiene o no tiene? Bueno, así me es de fácil a mí ver quién es un hijo, o sea que ha sido bendecido con toda bendición espiritual, y yo lo veo, este hombre es rico. Porque yo lo escucho hablar, veo ese espíritu, veo esa mujer. Es una persona que ya tiene herencia, ya tiene un anticipo. Vio como en el Antiguo Testamento que tenía ese anticipo. Ahora que nosotros tenemos ya todo pleno en Jesucristo, solo que totalmente, ustedes me entienden, el cuerpo glorificado no, ya estamos completos, tenemos todo. Entonces ya tenemos eso en Jesucristo, ese es nuestro fiador, podemos descansar. Tranquilo, usted no le pasa, tengo que pagar esto a fin de mes, me alcanza o no me alcanza, a ver si llego o no llego. Acá no, usted puede tener muchas cosas, pero su mente puede descansar en Jesucristo que Él ha consumado, ha pagado y le ha dejado este testamento. Acá. Entonces vemos eso, del versículo 23 al 24, con este poco tiempo que me queda, me voy a adelantar, porque era lo que quería que más entendieran estos versículos, que era un poquito más difícil de entender. Versículo 23, 23 y 24, ¿no? Sí. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, escuchen, voy a ir un poquito rápido para que puedan entender. Vamos a ver un poco la diferencia entre estos sacerdotes del ese antiguo acuerdo, el antiguo pacto, y en este nuevo, nosotros conocemos como nuevo pacto, por decir, pero este juramento, este legado, como se puede decir,
recién lo había dicho, se me pasó. No sé si me estaban escuchando. Testamento, sí, Nuevo Testamento, por eso dice Nuevo Testamento, la palabra, que ha dejado el Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Yo lo anoté por arriba. Escuche, los sacerdocios antiguos, la diferencia entre uno y otro, después si quiere se lo doy, lo tengo anotado acá, mire, con puño y letra. Si los necesitan se lo paso, lo anotan, dejan versículos 23 y 24, yo después le paso. Pero eran así, ellos eran muchos, morían una tras vez, tenían que estar reemplazando continuamente, y la diferencia es que este es uno, ¿sí? Esas son las diferencias que vemos. Los otros, en los versículos 23 y 24, lo que vemos entre ellos que eran temporales, por un tiempo. No sé cuándo eran, creo que hasta los 25 y duraban hasta los 50, se cambiaban. Pero no solamente temporales porque se iban a acabar, también eso, pero temporales porque no podían seguir. Se terminaban, no podían oficializar. Pero Él es permanente, no solamente permanente, sino que es eterno. ¿Sí? Esas son las diferencias. Ahora escuche, estos mismos sacerdotes tenían que hacer sacrificios por ellos mismos, no solamente por ellos, tenían que hacer sacrificios por las familias, tenían que hacer por el pueblo, para ir a hacer, escuche, yo creo que entre ellos mismos, yo veo que nosotros nos conocemos y dentro de todos y sabemos que tenemos pecado, uno tiene pecado, otro, ¿sí? Conocemos, hasta decir conocemos al pastor también, ¿sí? Pero ellos también se conocían, sabían ¿por qué hacían sacrificio por ellos mismos? Dígame. Tenían pecados y tenían que hacer sacrificio. Por eso que ninguno de esos curitas del pueblo le va a hacer, porque tienen pecados. Entonces no le va a salvar, que confíe en lo que confíe usted. Ahora, fíjese la diferencia que el Señor Jesucristo, que vamos a ver en el versículo 26 y 27 a grandes rasgos, porque me voy a apurar, era santo, perfecto. Y no solamente vamos a decir que Él no hizo ningún, vamos a decir, sacrificio por Él mismo. Es más, Él fue sacrificio. Él fue sacrificio, Él fue sacerdote, aunque lo mataron. Esas son las diferencias para que vean de que no les sirve de nada volver a algo que ya ha sido dejado atrás. Es viejo. Lo malo que nosotros pensamos, nunca vamos a volver a esos rituales. Pongan la mirada un poco en Jerusalén, se está anticipando eso. Y las iglesias de ahí siempre abrazan algunas cositas de ahí. Tierrita Santa, cositas de allá, y siempre la mente queriendo traer a eso y dejar todo lo que usted pueda poner su confianza en lo que sea. No sirve de nada, amado. Quiere hasta los himnos de las canciones. En serio, se lo digo, escuche. Yo no me acuerdo cómo es, porque tampoco soy muy malo para cantar, pero fíjese hasta las canciones. Hay una que dice, déjame, una cosa así, entrar al lugar santísimo, donde yo sacerdote. Además, ¿cómo es cantar eso? Por favor, tenga conciencia. Y así hay muchas cosas que están cantando. ¿Cómo? No, lo que quiero decir es que esas cosas quedaron, no puede estar cantando cosas viejas, de algo que ya... No. Es como que usted está casado, vamos a decir, y se ponga a cantar cuando y se ponga a cantar canciones de románticos a otra mujer, la vieja. El marido dice, ¿qué hace? Dice, ¿cómo? O la mujer, ¿qué hace? No sé si me entienden. No puede estar cantando de algo que ya era viejo de antes. No, amado, no sé, usted tiene que confiar, ya tiene a Jesucristo, todas esas cosas son viejas. Tiene que dejarlas ahí, ya está, murieron, caducaron. Entonces vamos a ver más adelante que ellos tenían que hacer, más adelante digo unos minutitos porque me quedan, sacrificios continuos y continuos en el capítulo número 10, vamos a ver que es un sacrificio una vez y para siempre, y ya está, se sacrificó solamente una vez y fue para siempre. Esa es una diferencia que habían ahí, ellos tenían que sacrificar animales, bueno, pero él era de una forma, el antitipo, o sea, del animalito que era el cordero, sin mancha, que quitaba o quita el pecado del mundo para todo aquel que se apropie de esta gracia por medio de la fe, a confiar en el Señor Jesucristo, sabiendo que sus deudas y sus pecados quedan pagados. Si usted no entiende un poco de la miseria, de eso, le invito a que vaya al canal de Prédica y va a encontrar unos estudios que habla de la miseria que tenemos nosotros, que se llama, son conocidas como pecados, ¿sí? Que hacemos lo que, si no sabe que eso es lo contrario al que Dios le agrada. Siempre hace lo que yo quiere. Fíjese si lo que hace le agrada a Dios, ¿sí? Así que
pudimos ver entonces un poco qué es esto de fiador de un mejor pacto, en el versículo 23 al 25, a grandes rasgos pudimos ver esto. Escuche, fíjese lo que dice el versículo 25, por lo cual puede salvar momentáneamente, que la pierde y la vuelve a recuperar. Completamente. ¿Ve por qué el evangelio arminiano no es bíblico? Porque él salva perpetuamente. Y va a decir, este hombre la tiene con eso. No, amado, yo no tengo nada, aquí lo aclaro siempre. Porque dice, el pastor se molestó con tal pastor. No, amado, yo no me molesto con los pastores, me molesto con las doctrinas que enseña. Cuando usted está diciendo que la salvación se pierde, que tengo que hacer esto, que tengo que recibir el don de lengua, no, amado, tiene que recibir a Cristo. O sea, tiene que arrepentirse de tener a Cristo, y si tiene a Cristo, tiene, escuche, esa salvación eterna. Lo que sigue siendo más adelante, me gustaría seguir hablando un poquito de esto, pero no me da el tiempo. Esa salvación eterna, fíjese el versículo 25, dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios, escuche, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Jesucristo, creo que hay otra parte en Romanos también, capítulo 8, a ver si me da el tiempo de ir, porque no quiero perder el texto acá. Nada, vamos a hacer una cosa. Creo que abajo del púlpito tengo otra Biblia. Sí. Creo que escuchen, Romanos, creo que es el capítulo 8, pero no lo tengo anotado acá, pero creo que es el capítulo número 8. A ver, dame un segundito que lo busco. Vamos a empezar de acá. Versículo número 33. Porque ustedes conocen el 29, ¿no? Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que entregó por todos por nosotros, ¿cómo no nos dará también a él todas las cosas? Escucha, versículo número 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también, escuche, intercede por nosotros. Sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Amado, todo lo que a usted le pueda suceder, cualquier cosa en esta vida, tenemos que entender, y hablando de esto, amado, escuche, incluso podría hablar de la perseverancia de los santos. Porque Él está intercediendo. Hay una parte, yo no me acuerdo, donde le dice a Pedro, le dice, Satanás, no le dijo, escuche, no le dijo, no me da tiempo de hablar esto, el plural y el singular, pero si usted lee el texto dice, Satanás os ha pedido. Y después se dirige a Pedro y dice, pero yo he rogado por ti. Escuche, ese amor del Señor, yo me puse a leer esta semana el texto, y digo, acá hay algo raro. Usted se dirigió a Pedro, le digo, o sea, porque aunque los pidió a todos, le dijo, yo he pedido por ti. O he rogado, voy a rogar para que tu fe no... Fíjese, ya él estaba predestinado y él es el que iba a abrir la llave del reino. Pero si usted ve, los pidió a todos dice. Y todos, claro, todos corrieron. Pero que también, fíjese, no sé si alguna vez ha pasado a ver, se me hace un poquitito en el texto y poder entender eso. He pedido por ti, intercedió, pidió. Y gracias a eso, amado, que no le pasó como a Judas. Y así es que Él intercede. ¿Cuántas veces usted se podía haber ido al mundo? O haber hecho muchas cosas. Usted diga, sí, porque tuve la fuerza. No es así, amado. Aunque usted hizo lo suyo, es porque Él estaba intercediendo. No le dejó. Y no le dejará nunca. Nada le separará del amor de Él. Porque si usted entiende la doctrina que está unido con Cristo, no es que Dios que se une, no, es algo que no se rompe, está unido por la eternidad. Está unido en una alianza inquebrantable, no hay pacto acá de infidelidad, nada. Él ya, incluso cuando usted es infiel, Él sigue siendo fiel. Él ha garantizado, apagado, dijo, bueno, ahora si te con esos matrimonios, dice, sí, esto no te cocino, entonces yo tampoco te... Si me haces, yo me comporto, si no me haces, no es así, amado. Por eso que le debemos entender eso y amarlo a Él, y procurar ser fiel, aunque de verdad esté helado del sol, por causa de nuestros pecados, y luchar. Amado, Él nos dejó ese ejemplo, entonces, sigue intercediendo por nosotros.
Este es fiador en el sentido, es que, escuche, no es que cada rato está yendo y mira Padre la sangre, mira al Padre la sangre, no es así, pero sí Él intercede, o sea, Él es el que garantiza ante el Padre. Cuando usted va, mire, por eso que nosotros, cuando yo le hablo a alguien, dice, no, el Evangelio para adelante. Y entonces, amado, ¿por qué existe, creo que es Juan, si no me equivoco, primera de Juan, si me queda tiempo. Juan, capítulo número 1, escuche, en los versículos número, vamos a empezar el versículo 8. Juan 1, 8, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9, y el 2. Y el capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos, confesar es homologeo, es decir, sí, pequé, hice esto, aquello. Es confesar. ¿Sabes qué pasa? Da vergüenza. Entonces eso es confesar nuestros pecados. Él dice fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo número 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Acá el capítulo número 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, escuche, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y acá no. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los que de todo el mundo. Escuche, propiciación. No es lo mismo que expiación. Propiciación es que lleva la ira. Entonces cuando usted entiende eso, se destrona el Jesús ese que te quiere. Ayer fui a comprar algo, discúlpeme, estaban unas cosas acá para la casa, voy a comprar y vi un cartel enorme, no afuera, sino que le permitieron entrar adentro, un cartel en un lugar allá, que decía, vení a recibir tu milagro, campaña con el evangelista tal y tal, vení, no te pierdas, pedí tu milagro ya. Amado, es como yo estaba mirando así y yo digo, ¿cómo que es esto? El Señor está ahí anotando una lapicera, a ver qué quiere. Y uno le habla del verdadero evangelio, le muestra lo que somos nosotros, que podemos hacer allá, misericordia que el Señor, la gracia para que puedan hallar perdón por su pecado, no quieren. Quieren a un Dios que esté ahí a su servicio. Y si no le decís, sos un hereje, no tenés salvación, o lo que no, amados, no es así. De verdad, están totalmente errados esa cosmovisión que tienen del cristianismo ellos, ¿sí? Entonces Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Incluso ahora, después como cristianos, tenemos que ir. Por eso no tiene que dejar pasar mucho tiempo para que su corazón no se empiece a endurecer. Continuamente. Nos tiene que hacer recordar que tenemos, ahora como Padre, vamos por medio de Jesucristo. Antes íbamos como juez. ¿Sí? Él era juez y en el nombre de Jesucristo ahora cada vez que vamos es por la sangre de Jesucristo, intercede ante el Padre, Él es el sacrificio, Él es el que entró, ya se puede entender, antes estaban acá, Él es un sacerdote no terrestre, un sacerdote celestial, cada vez que ora usted no dice, perdón, no, amado, sucede así, Él está vivo y cada vez que su oración es viva en el Espíritu, Él intercede. Tienes que creer eso. No se tome a la ligera. No, sí, con pecadito, no. Eso Él pagó con su sangre. Si usted hace una oración de verdad con un corazón contrito y humillado, Él va e intercede por usted. Pero para que pueda pagar eso, usted debe sufrir, confesar ese pecado, arrepentirse y pedirle, y Él intercede. Y haya limpieza, Él nos perdona. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice el versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Por qué esto que nos convenía? ¿Por qué? Porque lo sigue diciendo después. ¿Por qué nos convenía? Porque los otros eran pecadores, que tenían buenas intenciones y nos salvaban. ¿Pero por qué nos convenía? Nos conviene porque Él es santo, perfecto. Esa es la palabra que aparece, nos convenía ahí. O sea, de alguna forma, Él no es apropiado a nuestras propias necesidades que tenemos. ¿Cuál es? Bueno, el pecado. Que queremos hacer siempre lo que nos agrada, en nuestro corazón. Entonces pedir perdón por eso, Él es el que nos conviene. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida. Pero escuche, la excusa de algunos cristianos dice, no, porque Él era Dios. Amado, estamos hablando de un sacerdote, vamos a decir, humano.
No es que bajó Dios, aunque sí se encarnó y Dios le preparó un cuerpo. Estamos hablando de un hombre que sufrió, padeció. Como dice Isaías 53, que también habla un poco de, no me da tiempo de hablar. Experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto, pero también habla en la parte que él intercede. O sea, ¿por qué hizo eso? Porque confió en lo que el Padre le dijo que iba. Entonces, vemos que Él es el que ha llevado nuestro pecado y Él es el que nos conviene, es apropiado a nosotros. Una vez más que nos ve. Bueno, porque nos muestra nuestras condiciones, nuestros pecados, aquel que ha llevado. Él fue un sacerdote acá, bueno, ahora celestialmente es Jesucristo. ¿Sí? Pero acá fue Jesús, el hombre que llevó nuestros pecados, padeció, sufrió, como una vez leí a Pink. Dice, no, muchas veces hablan de que cuando él, pero acá, no solamente con el Padre, además, dice, bueno, recibió la ira del Padre, recibió la ira, el maltrato, le escupían, le tiraban la barba, los mismos, y no solo eso, que después en la cruz también la ira del Padre, amados. Entonces esto nos tiene que hacer conciencia de verdad si nosotros hemos sido salvos. Porque si es así, amado, somos salvos. Por más que pase lo que pase, tenemos un fiador. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros hasta lo último. Hasta que entremos al cielo. En 1 Pedro 1.5, cuando hablamos de esa perseverancia, dice que Él nos guarda en ese poder. Nos hace que nos mantengamos firmes. ¿Sí? Incluso, amados, hay situaciones que son difíciles, hay situaciones que son dolorosas para nuestra vida, pero Él está intercediendo. Y dirá, ¿cómo? ¿Usted me entiende? ¿Usted cree que el Señor dirá que no le puede entender, amado? Él sufrió y padeció en cada una de estas cosas porque Él fue un hombre. Entonces, Él está orando por nosotros. ¿Te acuerdas en la oración? Escuche, ya me da más tiempo porque me pasé del tiempo. ¿Quién conoce Juan capítulo 17? La oración sacerdotal. Él está orando por nosotros. Es más, ya oró antes de que usted naciera. Fíjese, y oro por aquellos que van a crecer o creer. Por la palabra, entonces ya estaba orando, sigue orando, va a seguir orando hasta cuando usted entre. Es muy posible que usted entre al cielo y lo encuentre orando por usted mientras está llegando. No se cansa de orar, no se cansa de interceder, porque es eterno. Entonces, si nos cansamos leyendo la palabra, de orar un poco, Él está continuamente. Usted lo ve, está así, continuamente. Él fue llamado para eso. Se levantaba, empezaba a estudiar las escrituras, los rollos, estaba orando, usted lo escuchaba hablando del templo, continuamente. El Hijo de Dios. Entonces está orando por nosotros. 1 Timoteo 2.5 también dice que intercede, el único mediador entre él. Entonces hacemos bien en confiar en Él. Él llevó ese sacrificio por nosotros. ¿Sí? Escuche, para ir cerrando. En Hebreo 9.24 al 26, que ya lo vamos a ver más adelante, solamente me voy a adelantar un poquitito nada más. ¿Sí? En Hebreo capítulo 9, 24 al 26, dice lo siguiente. Hablando del sacrificio que quita el pecado. Dice así: porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo número 25. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de esta manera, dice, ha establecido a los hombres que mueran una vez, dice, una sola vez, y después el juicio. Entonces sigue diciendo el escritor, así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y no dice de todos, dice de muchos de su pueblo, y aparecerá por segunda vez, escuche, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, aquellos que le estamos esperando. Y el capítulo número 10 sigue tratando el mismo tema, que ellos ofrecían sacrificios, y Jesucristo ofreció una vez y para siempre y quitó el pecado. Vamos a cerrar con estas palabras y vamos a orar ya, amados. Evangelio según San Juan. Capítulo número 10. Yo ya lo tengo anotado. Dice así el Señor Jesucristo, versículos número 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Versículo número 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amados, podemos confiar en el Señor Jesucristo, que Él puso su vida, murió, resucitó, lo levantó. Y si hemos creído esto, amados, de verdad lo hemos creído, como cada domingo festejamos que el Señor se ha levantado de los muertos. Lea Romanos capítulo 6, amados, cuando dice, si nosotros creemos que nos hemos identificado, la palabra que aparece ahí creo que es, nos hemos bautizado, bautizo. O sea, tenemos una unión, la idea, identificarse, una unión con Él. Estamos muertos al pecado, ya no tenemos ninguna relación con Él, no tiene parte ni derecho con nosotros. Veo a esa persona que dice, pero yo era tal cosa. No, usted no es más mi pareja, usted murió en la cruz. Es acá mi nuevo marido. Es así, es Jesucristo, hablando de la ley, el ejemplo que da Pablo. No hay relación, se terminó. Eso es lo que hace con Jesucristo, nos ha dado una nueva vida en Jesucristo. Entonces, tenemos confianza en Él. Él es el que ha pagado, nuestro fiador. No debemos nada, no le debemos nada. En Él tenemos ese testamento. El asunto es, y no estoy hablando de un libre albedrío, el asunto es, ¿qué va a hacer usted? Porque usted se va a tener que presentar un día ante el tribunal. Y usted es un deudor. La mala noticia es que no tiene para pagarlo. La única forma que pueda pagarlo, la ley de Dios dice que es la muerte. Usted va a morir por primera vez físicamente, pero morirá, ya está muerto espiritualmente, morirá otra vez y va a volver a morir. Pero la buena noticia es que hoy puede tener absolución de esos pecados, que si usted lo cometió, pero Jesucristo lo ha pagado en la cruz. Es el Evangelio. Pero usted debe reconocerse un pobre y vil, un deudor de Dios. De sus padres, Adán y Eva, incluso usted ha incrementado esa deuda. La buena noticia es que tiene a alguien que ya ha pagado. ¿Quién tendría a alguien toda una deuda que pagar y si no quiero? La razón que yo entiendo como cristiano es que su pecado no le deja, no quiere, pero usted es culpable, a pesar de que el pecado está ahí con usted es culpable de no querer romper esa relación con el pecado para venir a Cristo. Así que aunque el pecado está, usted no lo quiere dejar, porque lo ama más que a Cristo. Así que muera. Es verdad que Él existe, pero también usted, si está ahí adentro, puede decir, no quiero, ahí como está, ayúdeme, clame. No puedo romper con esto, no sé cómo hacer, ayúdeme, mate esto. Es así, porque está en juego su salvación. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de donde usted va a pasar, amado, la eternidad. No es 5 minutos, 10. Imagínense ya caer en el infierno. ¿Tiene seres queridos caer en el infierno? Si ellos pudieran estar ya, volvieran así quemados, le dirían, no vengas acá, manda a alguien que le hable a la persona de que no venga, y usted está acá así. Sí, pero Dios va a entender. No es así. Amado, no lo perdonó a su Hijo amado. Hoy es el tiempo de gracia. Puede venir a Jesucristo. Y para venir a Jesucristo le voy a ser sincero, no como los demás. Debe dejar todo y cargar su cruz y venir en pos de Él. Si no, no es digno de ser llamado su discípulo. Y usted no lo puede hacer. No puedo. Entonces, nadie podemos hacer esto. Nadie. Lo que podemos decir es, Señor, ayúdame a mí, el vil pecador, porque no puedo. No puedo caminar porque estoy cojo, no puedo caminar porque estoy paralítico, no le veo porque estoy ciego, apenas escucho lo que habla este hombre. De ahí, clame, Hijo de David, Hijo de Dios, ayúdame, extiende su misericordia. Hoy es el tiempo donde se abre la puerta para usted. Puede clamar, puede pedir misericordia. Y allá pronto socorro para su alma que está atrapada. Yo sé que su alma está atrapada ahora y escucha, pero el pecado dice,
está equivocado, es fanático, es religioso. El asunto es que cuando venga el Señor, yo ya no voy a estar, estaré a un costado. Simplemente quizás le mira de condacillo, nada más. Pero tendré mi conciencia libre, tranquila. Así que hoy es el tiempo de gracia. Acuda al Señor Jesucristo. Vea su necesidad que tiene de Él. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Como me faltó el último versículo, amado Padre, que dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero, amado Padre, su palabra dice, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo ha hecho perfecto para siempre. Amado Padre, nosotros nos hemos fiado de ese juramento, de esa palabra que usted ha garantizado un mejor sacerdote y nos asegura que es para siempre. No esa salvación que la tengo y mañana se me va y la pierdo. Alguien que nosotros hemos confiado de ese fiador que ha pagado y ha garantizado, Señor, todas nuestras deudas, Señor, ha cancelado. Cada vez que cometemos un pecado, Señor, vamos, Señor, no dejamos que se un día, 2, 3 y se van juntando la deudita de pecados. No es así, Señor. Cada día tenemos que decir, Señor, cometí este pecado, perdóname, ayúdeme, Señor. Eso nos mantiene la conciencia despierta. Si no se duerme, ayúdenos, Señor, a seguir así en su palabra, porque hemos confiado, Señor, en Él, en el fiador, Señor, que nos ha dado este testamento, Señor. Y nosotros simplemente hemos aceptado, Señor, porque usted nos ha permitido aceptar las demandas, Señor. ¿Cuál era? Bueno, crean en el Hijo, en lo que ha hecho, considérense pecadores, arrepiéntanse en su vida, vengan a Jesucristo. Hemos hecho eso, Señor, por la libre gracia de usted y su misericordia, Señor. Le pido que esa misma gracia y misericordia, Señor, siga. Yo sé, Padre, que usted la renueva. Y a veces da pena. Padre, pido de nuevo. Y ya uno no sabe cómo ir a veces. Padre, adentro de usted, bajar la cabeza y decir, como Abraham, y si hubiera 30, 50, 20, y uno, a ver si usted no se moleste de nuevo, pero y las personas se molestan, incluso, Señor, nosotros ante usted, tratando de que usted no se moleste, Señor. Así que nosotros hemos confiado y hemos fiado, Señor, pero esto es por usted. Le sigo pidiendo por el pueblo que falta entrar, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, este momento donde usted en su gracia, en su misericordia, nos ha permitido aprender su palabra. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.